Brienza, nada me gustaría más que fuera Money for Nothing, ¿eh? Que pusieran la guita y no consiguieran nada. No, pero no va a ser. Pero mire, si les ganamos lejos en octubre, les va a quedar... Bueno, la van a poner en noviembre, de todas maneras, así que no va a ser. Bueno, y ahí tenemos a un querido amigo del otro lado de la línea telefónica, Julio De Vido, el economista agrario, no Julio De Vido, el ex ministro. ¿Qué haces, Julito? ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo andás, Carlos? ¿Cómo Bien. andás, Hernán? ¿Cómo anda todo? Bien por ahí? Qué gusto verte, nene. Igualmente. Supongo que tendrás días muy preocupados, ¿no? Sí, más que preocupado, aparte de lo preocupado, digamos, por la situación general, me estaba pensando, digamos, un disparador, porque está claro por dónde me parece que vamos a querer enganchar la charla, pero independientemente de si se tratan de buenas o malas noticias para el sector, el grado de incertidumbre que aportan, ¿no? Y con esto quería ir a un ejemplo personal. Por ejemplo, la semana pasada estaba asesorando a una empresa mediana, por decirlo de alguna forma, Sí. Que produce tanto ganado como productos agrícolas, maíz y soja fundamentalmente, y mi consejo la semana pasada, o mi programación, giraba alrededor de sugerirle que convierta grano en proteína animal. Ajá. Es decir, que destine parte de su stock de maíz a engorde del ganado, porque los dos sectores están viviendo realidades, entre comillas, o en algún aspecto opuestas. El sector agrícola con relativos bajos precios internacionales, el sector de la carne con perspectivas más interesantes de corto y mediano plazo, y la verdad, ayer a la mañana me tuve que desdecir absolutamente. No, con esto no quiero decir que le sugerí automáticamente salir a vender el grano, porque hay otras variables que hacen también a la cuestión del precio que deviene de la reducción a cero de los derechos de exportación, pero es un claro ejemplo de la incertidumbre que le aporta esta medida, con el plazo temporal también que se planteó hasta el 31 de octubre, ¿no? Claro, o hasta 7.000 millones de dólares, parece O hasta 7.000 millones de dólares. Que parece es una un Black meta... Friday, ¿viste? Hasta Sí, que se termine el stock. exactamente, sí. Yo la de los 7.000 millones de dólares, si es por un tema de stocks, lo veo complejo, pero ahí también hay otro disparador en función al sector al que claramente está más orientada la medida, que vendrían a ser las cerealeras, que las cerealeras disponen de un mix, de un menú de posibilidades a la hora de realizar declaraciones juradas de venta al exterior, que no necesariamente se materializan en embarque de producto. Entonces, no es que necesariamente tienen que disponer de los 7.000 millones de dólares en grano para poder generar la liquidación de divisas, porque aparte también otra de las cuestiones que aborda la normativa es que modifica el plazo de liquidación de las divisas una vez que se realiza la declaración jurada de venta al exterior, si no me confundo, a 72 horas, si no me confundo. Si no son 72, son 48 o una semana como mucho. Ajá. Pero entonces esto lo que genera es la obligación de que el señor cerealera tenga que sí o sí ingresar al mercado de cambios el dinero correspondiente a lo que declare que va a vender al exterior. Ahora, lo que puede generar posteriormente es utilizar alguna herramienta de contrato de futuro, de opción de contrato de futuro, para cubrirse de eventuales modificaciones, ya sea en términos de derecho de exportación posteriores al 31 de octubre o al tipo de cambio, o las dos a la vez. Bueno, también puede ser que retire esos dólares o sea, entre por una caja, por una ventanilla y lo saque por otra para llevarlos al exterior, ¿no? Que lo saque como dólar de contrato con liqui, ¿no? Sí, a ver, en ese sentido la cerealera hoy por hoy tiene acceso al mercado único y libre de cambios. Con esto no estoy diciendo que no pueda orientarse hacia algún tipo de llamémoslo, mecanismo financiero, Sí. pero yo creo que en este escenario me parece que van a estar mirando más, digamos, cómo confluyen
las expectativas respecto a lo que pase con el tipo de cambio después del 31 de octubre o hasta el 31 de octubre inclusive, porque está muy volátil el escenario, Claro. con el escenario de baja de retención. Porque vamos a pensar en el poroto de soja, que estábamos alrededor del 26% de derecho de exportación. Si el tipo de cambio sufre un salto mayor a esa proporción, lo va a tener que mirar con ojos distintos. O sea, no, la decisión va a ser particular o va a tener que ser muy meticulosa a los fines de decir, bueno, me bajó el derecho de exportación, pero bueno, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Entonces ahí me parece que el gobierno va a tener que apelar a otro tipo de certidumbre para Ajá. que ese también no sea un factor de inestabilidad, llamémoslo, o de complejizar esta decisión que pretende que se ingresen divisas, vamos a llamarlo, por 7.000 millones de dólares. Ujú. Eh, ayer charlaba con Brienza y sentía que además había una jugada política en esto, que es hacerle un guiño al campo para que los que, por lo menos en el centro de la provincia de Buenos Aires, no lo fueron a votar, sientan cierto alivio. Lo que te estoy haciendo es una pregunta política más que de corte técnico, para que sientan cierto alivio y vuelvan a confiar de alguna manera en el libertarismo. ¿Vos pensás que esto se puede o se podría producir? Mira, tranquilamente, Carlos, yo lo que vi, digamos, en el mapa del 7 de septiembre Sí, es que se volvieron a pintar de celeste o de azul o, digamos, el color que haya adoptado Fuerza Patria, algunas zonas que desde el 2008 vienen siendo esquivas al voto peronista. Entonces, puede ser que se haya prendido una señal de alerta en los equipos de campaña del oficialismo en ese sentido. A mí me cuesta creer, digamos, yo creo que fue una señal de desesperación, ajá, y así como en otras etapas se tuvo que apelar a una suba abrupta o repentina de derechos de exportación por un tema de recaudación fiscal, o como fue el dólar soja de masa, que sí, también claro, claramente estaba configurando un momento de desesperación, sí, sí, que tenía que llevar hacia algún esquema de aumentar liquidaciones en un momento en el que no suele haber. Estamos prácticamente en el mismo momento que había pasado eso con masa. El dólar soja, el primer dólar soja creo que fue a fin de agosto sí, y el sí, segundo fue en septiembre, septiembre-octubre. Bueno, octubre, claro, estamos septiembre, en fines una de época septiembre, sí. que por estacionalidad es de bajas liquidaciones. Creo que lo hablábamos en el programa anterior. Para volver a ver flujo tenemos que esperar a noviembre-diciembre, que empieza a liquidarse un poco el trigo y algunas producciones del norte, pero me parece que hace lo mismo. Puede haber un matiz electoral, seguramente, pero me parece que la cuestión electoral más grande es que se estaba perfilando una tormenta perfecta en la cual no se sabía cuál era el marco para llegar siquiera a las elecciones, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Eso es evidente y es evidente que eso lo percibió también los Estados Unidos y ahí se prendieron todas las luces. Yo, en este sentido, no les confiero la capacidad política o de análisis político para gestar una jugada completa como esta, ¿no? Creo que le mandaron los apuntes desde Wall Street y desde el gobierno de Washington y ellos no han hecho más que copiar las jugadas de un maestro del ajedrez. Sí, tranquilamente. Mira, a ver, en el tiempo en el que se cocinó todo lo que vivimos entre ayer y hoy, eh, hay lugar para cualquier análisis, ¿no? Porque el viernes a la noche había un escenario, el fin de semana claramente pasaron cosas y ayer y hoy nos vamos desayunando de todas estas novedades, llamémoslas por ser bondadoso. Pero bueno, yo por lo menos en lo que hace al sector agropecuario, creo que es un dólar soja llevado a la extrema en algún aspecto. Y bueno, ayer escuchaba a un analista, no me acuerdo a quién, la verdad, pero en el prime time, por decirlo de alguna forma, que él opinaba o creía o tenía información, no sé si será así, que posiblemente la ayuda, entre muchas comillas, ¿no? Del Tesoro de Estados Unidos iba a ser algo cercano al costo fiscal de la medida de los derechos de exportación.
estamos hablando entre 1.800, 2.000 millones de dólares, más o menos. Ajá. Y tratando de analizarlo objetivamente, podría tener un sentido práctico y creo que te avala mucho en función de lo que comentabas vos respecto a Claro. hasta qué punto estuvo guionado o orquestado o conversado todo este proceso que se dio entre Sí, ayer y hoy. Y si eso pasa sí, también, sí, ¿no? Porque claro. eso es otra cosa. Sí, pues sobre todo porque además, digo, se hace en el mismo día en donde se rechaza, digo, se rechaza lo que había decidido el Congreso respecto de la ley de ayuda a los discapacitados y demás, diciendo que no hay plata, ¿no? Claro, no, bueno, sí, eso ni hablar, eso ya a esta altura ni nos sorprende ese marco de acción Sí, pero y de digo, oportunismo que tienen para tomar esas medidas, ¿no? este, el rubro de la torre con el que acabamos de hablar en el análisis completo, digo, de la cuestión económica, me decía que también hay que ver a qué punto van a ejecutar esta política que les proponen, porque, digamos, el grano que hay está en las grandes cerealeras y eso ya hicieron el negocio, y por ahí en el silo tienen mejores reservas o recursos que si la sacan y la ponen a jugar en el mercado. Sí, bueno, Rulo suele profundizar mucho los análisis con respecto a las cuestiones de stock de granos y las operaciones inclusive las intraoperaciones que hacen las cerealeras. Y el análisis va más o menos de la mano de lo que te decía al principio, Sí, Carlos. sí, sí, por La- la- eso, claro, la efectividad o conducencia, llamémoslo, de lo que sea el stock físico, sí, difiere mucho de el grado digamos, de compromiso, por ponerle un mote, claro, que tomen claro, las cerealeras para con lo que plantea el claro, gobierno y para con el futuro del programa económico. claro, Entonces, yo creo que a veces nos excedemos mucho en pensar, bueno, a ver, ¿cuánto stock hay? 5 millones de toneladas de soja, 4 millones de toneladas de maíz, van a haber 6 millones de toneladas de trigo. Y me parece que al fin y al cabo todo termina dependiendo de una operación más financiera que productiva, claro, ¿sí? claro, Y claro. en definitiva, esta medida, con la temporalidad que está planteada, ni siquiera te da las herramientas como para decir, no, bueno, esta temporada, esta cosecha va a ser récord porque no va a haber retenciones, entonces los productores van a salir a sembrar como locos y tampoco es así porque justamente la temporalidad está planteada. Lo que sí Claro. claramente también estaba viendo la semana pasada es que los números en campos arrendados estaban la gran mayoría en negativo. Entonces, Mira, ahí también había una señal de alerta, ya sea por el lado de esta decisión abrupta y repentina o por el lado de lo que iba a pasar con el tipo de cambio en octubre, después de octubre, andás a ver cuándo, ¿no? Que también sí, sí, siempre hay que recordar que un aumento del tipo de cambio genera una mejora en la rentabilidad del sector, pero también genera un aumento de costos asociados en dólares. Entonces, ahí hay como dos caras siempre para verlo, pero sí, yo creo que volviendo a tu planteo ujú. político, había una luz roja prendida en términos de lo que estaba haciendo, de lo que eran los indicadores de rentabilidad del sector. Julio, si vos tuvieras que hacer un análisis respecto de lo que ocurre después de octubre, a un exportador o a un productor de soja, ¿le convendría vender ahora sin las retenciones o después de octubre con las retenciones y una posible suba de dólar? ¿Dónde gana o Mirá dónde pierde más? cómo Bernal, mirá, es medio una ruleta rusa todo. La realidad es eso, ¿qué querés que te No, diga? sí, sí, Por por eso un eso. poco me quería agarrar de ese ejemplo personalísimo que les daba de la semana pasada. A ver, lo que yo claramente no haría hoy es lo que les dije al principio, mudarme de rubro, mudarme de actividad, aprovecho la estacionalidad, vamos a llamar a un productor mixto que produce ganado y granos, que se fije dónde tiene mejor pasto, que tire las vacas ahí, y con el grano creo que va a tener que revisar el costo de oportunidad en función a qué temporada, a qué ciclo corresponde ese grano, ¿no? Porque si el tipo lo sembró, vamos a pensar en una soja de primera, sembrada en octubre del año pasado, sembró con unos precios de porquería. Y si el tipo quiso hacer
quiso especular, ya sea por el lado del tipo de cambio o por precio internacional, me parece que tiene una buena oportunidad para vender. Ahora, ahí yo les estoy hablando muy de la visión del productor, no Sí. del tipo que en definitiva es el que después va a exportar y tiene que traer las divisas, etcétera, etcétera. Hoy por hoy lo que se está viendo es que de la baja del 26% del derecho de exportación, lo que se materializó en términos de precio pizarra para el productor es alrededor del 50% de eso. O sea, el productor a hoy tuvo una mejora en el precio pizarra de un 15%, vamos a hablar en números redondos. Ajá. Entonces, y fíjate vos, el mismo tipo que vio eso ayer a la mañana, en pesos, perdió más de un 10%, Claro. porque hubo apreciación del tipo de cambio. Sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde me agarro un poco de la pregunta de Hernán, y lo que le diría al tipo es, mirá, esta semana va a ser toda una lotería, porque, a ver, estábamos chochos con el tuit del secretario del Tesoro de ayer en la mañana, baja el riesgo país, baja el dólar, que esto, que el otro. Yo le diría bancar un poquito. Al productor le diría bancar un poquito. Esa es la realidad. Nada más, amigo Brienza. De este tema, no. ¿Tiene algún otro tema con Julito? No. Ah, bueno. Querido, a ver cuando con tiempo y con ganas y tranquilos te venís a tomar un café y hablar de todo, ¿no? No solamente de esta cuestión técnica, sino de política, de cómo estás viendo cómo avanzan las campañas y todo eso, porque es muy importante. Uno suele, en tu caso, digamos, tenés un background político como para hacerlo, pero suele confundirse cuando solamente escucha a los hipertécnicos. Y a veces las campañas a la gente común y silvestre le pegan de una manera totalmente diferente, ¿no? Es así. Así que tenemos un mes por delante. Cuando tengas tiempo y ganas, nos hablamos y te venís a tomar un café, ¿sí? Dale, Carlos, hacemos así. Sabés que estoy a disposición tuya del programa. Y bueno, un abrazo grande ahí a Hernán, a Otro para Rulo, vos. que sé que no está en el piso, y a toda la audiencia. Bueno, querido, con todo cariño, un abrazo fraternal. Abrazo grande. Chau, chau.